El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes apasionados, buscadores de la verdad, recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que siguiendo la invitación de Jesús para conocerle queréis profundizar en la fe para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Vamos a continuar con nuestro artículo del credo referido a la persona de Jesús de Nazaret, nuestro único Dios y Señor, encarnado en el seno purísimo de la bienaventurada Virgen María, y comenzaremos a ver los misterios de su vida. Misterios que, como escucharemos un poquito más adelante, son revelación del plan salvífico de Dios para el hombre. Un plan que está motivado solo por el amor. Toda la finalidad de la doctrina y la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba. Porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Pues tú Señor, enséñame a amar como tú, con un corazón amplio y generoso, a amar sin esperar nada a cambio, a dar sin contar el coste, a perdonar sin dudar, a ofrecer mi amor incluso a los que me hieren o rechazan. Te doy gracias por el amor que has mostrado a través de tu Hijo Jesucristo, el que vino a la tierra para mostrarnos el camino del verdadero amor, un amor que se sacrifica, que se entrega hasta la cruz, un amor que libera, perdona y salva. Jesús, que has amado hasta dar tu vida por nosotros, enséñame a seguirte en este camino de amor total, a amar a mis hermanos como tú los has amado, a reconocer tu rostro en el de cada persona que encuentro, a ver en cada uno un alma digna de recibir amor y respeto. Pues tú Hoy vamos a continuar con la persona de Jesucristo, después de haber reflexionado durante unos días en la hermosísima figura de la bienaventurada Virgen María y dentro del apartado de nuestra fe en Jesucristo, Hijo único de Dios,
veremos los misterios de la vida de Jesús. Pero para entender estos misterios, primero tenemos que comprender lo que la palabra misterio significa. Y es la pregunta 101 del compendio del Catecismo. ¿En qué sentido toda la vida de Cristo es misterio? Y responde: toda la vida de Cristo es acontecimiento de revelación. Lo que es visible en la vida terrena de Jesús conduce al misterio invisible, sobre todo al misterio de su filiación divina. Quien me ve a mí, ve al Padre. Asimismo, aunque la salvación nos viene plenamente con la cruz y la resurrección, la vida entera de Cristo es misterio de salvación, porque todo lo que Jesús ha hecho, dicho y sufrido tenía como fin salvar al hombre caído y restablecerlo en su vocación de Hijo de Dios. Vamos pues a hablar de misterio, pero quiero insistir en que tenemos que acotar el significado teológico de la palabra misterio, porque cuando en cristiano hablamos de esto, de misterio, no lo hacemos en el mismo sentido en el que se utiliza popularmente la palabra, porque en el lenguaje cotidiano la palabra misterio tiene un significado radicalmente distinto del que nosotros le damos cuando hablamos de misterio en un sentido teológico, bíblico o incluso litúrgico. La palabra misterio procede del griego mysterion. Este término aparece en la Biblia griega en varios libros de la literatura, sobre todo apocalíptica y sapiencial. La palabra que precede al griego mysterion es una palabra aramea que traduciríamos como una cosa secreta, es decir, un secreto. Pero este secreto no está destinado a permanecer oscuro u oculto. En el lenguaje corriente, la palabra misterio se refiere a algo difícil de comprender o incluso incomprensible, pero en las Sagradas Escrituras se refiere a los secretos de Dios que deben ser revelados. Por eso el cristianismo se diferencia radicalmente de los movimientos esotéricos o del gnosticismo que adoptan un enfoque misterioso, valga la redundancia, oculto del misterio. En su uso bíblico, la palabra misterio tiene una marcada connotación escatológica. Se refiere a la revelación del plan secreto de Dios para la instauración definitiva de su reino al final de los días. Revelación hecha a ciertos privilegiados a través de sueños, visiones o intermediación de ángeles. En el libro de Daniel, que es de género apocalíptico, es decir, que revela secretos divinos, el rey de Babilonia tiene un sueño. Para comprenderlo, consulta magos y adivinos, pero estos son incapaces de iluminarlo. Solo el joven Daniel, capítulo 2, versículo a partir del 27 del libro de Daniel, puede responderle. El secreto del que habla su majestad no lo pueden explicar al rey ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, pero hay un Dios en el cielo que revela los secretos y que ha anunciado al rey Nabucodonosor lo que sucederá al final de los tiempos. En el Nuevo Testamento, el término misterio aparece 28 veces. 20 de ellas, y esto es significativo, están en los escritos de San Pablo. Aquí encontramos el significado de la palabra misterio evocado en el libro de Daniel y en los textos apocalípticos del Antiguo Testamento. En los Evangelios, el misterio del reino de Dios no se revela a los sabios y entendidos, sino a los más pequeños que reconocen en la persona de Cristo a aquel por quien se cumplen las promesas. Los cojos andan, los ciegos ven, a los pobres se les anuncia el reino de Dios. Así, a los discípulos que le preguntaban a Jesús por qué hablaba en parábolas, el Señor respondió: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas. Dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 11. Para ellos, entrar en el misterio no es una cuestión de inteligencia humana,
sino un don de Dios. Los escritos de San Pablo, de manera particular la carta a los Colosenses y a los Efesios, profundizarán en el significado de la palabra misterio para conducir a una ampliación de su uso. Para San Pablo, el misterio ha tenido una dimensión oculta desde el principio, pero Cristo revela y da rostro al misterio de Dios. Al mismo tiempo, la riqueza de este misterio sigue siendo insondable. No solo Cristo revela el misterio de Dios, sino, como dice San Pablo, el misterio de Dios que es Cristo. Carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 2. Por eso, la misión del apóstol es anunciar a Cristo y su evangelio. Dice, carta a los Efesios, a mí, el más insignificante de los santos, se me ha dado la gracia de anunciar a los gentiles la riqueza insondable de Cristo e iluminar la realización del misterio escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Y dirá también a los Efesios, supongo que habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de vosotros, los gentiles, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio sobre el cual acabo de escribiros brevemente. Leedlo y veréis cómo comprendo yo el misterio de Cristo, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Que también los gentiles son coherederos, miembros del cuerpo de Cristo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo por el Evangelio. Estoy leyendo el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Pero Pablo atribuye también la noción de misterio a la relación entre Cristo y la Iglesia, que describe utilizando la metáfora de la cabeza y el cuerpo. Y a partir de aquí, el término misterio se extiende a otras categorías, incluidos los sacramentos. Así hablamos del misterio de la Encarnación para referirnos al modo en que Dios se reveló a través de la encarnación de Jesucristo, o del misterio de la Eucaristía para referirnos al sacramento de la Eucaristía. ¿Cómo definimos entonces misterio? En la teología católica, el concepto de misterio designa aquellas realidades divinas que superan la comprensión plena de la inteligencia humana, pero que Dios ha revelado parcialmente para invitar al creyente a una adhesión de fe profunda y transformadora. Central en este entendimiento está el misterio de la Santísima Trinidad, que es la fuente de todos los demás misterios de la fe, que no implica oscuridad o incomprensión absoluta, sino una luz infinita que atrae y perfecciona la razón humana mediante la revelación. El término misterio no equivale, en sentido católico, a un enigma irresoluble o a una oscuridad impenetrable, como se podría entender este concepto en los contextos profanos o científicos, donde señala límites del conocimiento humano. En cambio, misterio se refiere a verdades divinas de inagotable profundidad, accesibles solo por la revelación de Dios y penetrables por la fe, que permiten una comprensión progresiva, pero nunca exhaustiva. Se suele distinguir entre misterios en plural y misterio en singular. El misterio en singular sería Dios mismo en su esencia trinitaria. Este es el núcleo único y total de la fe cristiana. Y los misterios en plural, que son sus facetas reveladas, como por ejemplo el misterio de la Encarnación, los misterios de la vida de Cristo, de los que hablaremos, el misterio de la Eucaristía. Según esta visión, el misterio no es, insisto, algo radicalmente incomprensible, no es oscuridad, sino demasiada luz que transforma la mente y el corazón del creyente. El misterio de la fe es radicalmente singular, porque el Dios trinitario que está en su centro es uno en ser y actividad. Esta distinción subraya que todos los misterios, tanto los misterios en plural como el misterio en singular, apuntan al único Dios, invitando a una adoración que reconoce su trascendencia y el deseo de comunión de Dios con la humanidad.
Dios, en su libertad absoluta, ha decidido revelarse al hombre no por necesidad, sino por amor, desvelando su plan de salvación eterno en Cristo y el Espíritu Santo. Esta revelación no agota el misterio divino, sino que lo ilumina parcialmente, exigiendo la obediencia de la fe para acogerlo en su totalidad. La Escritura y la tradición muestran cómo Dios se manifiesta progresivamente, desde la unidad de Yahvé en el Antiguo Testamento hasta la plenitud trinitaria en el Nuevo Testamento. Jesús, como revelador del Padre, hace accesible lo inaccesible por razón natural, perfeccionando el conocimiento humano del sentido de la vida. Por lo tanto, el misterio de Dios es revelado en el misterio de Jesucristo. Toda la vida de Cristo es misterio porque toda ella nos revela el misterio de Dios. Dei Verbum afirma que la revelación de Dios en la historia se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras, y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Esta revelación se realiza por medio de Jesucristo y Él mismo constituye su plenitud. De tal manera que podemos afirmar que Jesucristo es el revelador del Padre, el que en su carne muestra el rostro del Padre, es el que lo da a conocer. Esta visibilidad de Dios Padre en Jesucristo remite por un lado a su origen y esencia divinos y por otro a su verdadera condición humana asumida totalmente en la encarnación y realizada en una verdadera existencia humana. Ya hemos hablado de las controversias a propósito del título de Hijo de Dios o en términos absolutos el Hijo en los Evangelios y también hemos hablado de la conciencia filial de Jesús. Es algo que la Iglesia afirma como el realismo de la encarnación, es decir, la verdadera divinidad de Jesús por su origen eterno y su consustancialidad con el Padre, así como su verdadera humanidad contra toda forma de docetismo, apolinarismo, monofisismo y la unión verdadera de ambas naturalezas en la única persona, que es el Logos eterno. Ya hemos hablado de esto, y esto sirve de punto de partida para entender el misterio de Cristo. El dato dogmático no va contra lo que pueda parecer en una mirada superficial de abstracciones, sino que permite afirmar que la frágil y limitada carne del hombre Jesús de Nazaret es presencia personal y real del Hijo del Padre. Y aquí es donde hay que insistir en sus obras y palabras, es decir, en la visibilidad propia de la carne, de su acción. Jesús revela visiblemente el misterio del Dios invisible. Las obras y las palabras son siempre signo de su persona, que no es de ningún modo separable de su misión. En este punto clave también para comprender adecuadamente la figura de Jesús, esta idea es fundamental. Jesús se presenta continuamente como el que ha sido enviado por el Padre. La misión que recibe del Padre es la de hacerse hombre salvador, por eso su misión abarca su entera existencia. Llega a ser hombre porque eternamente responde al Padre y está abierto a su voluntad. Ser hombre, vivir como hombre por y para nosotros, al servicio del Padre y su voluntad. En esto consiste la misión recibida del Padre, que por eso se identifica con la persona. Se hace innecesario decir que esto solo es posible porque se reconoce a sí mismo como Hijo único, divino del Padre, y vive su entera existencia como servicio. Igual que el Hijo en el cielo no empieza por ser una persona para sí, que acepta con posterioridad ponerse al servicio del Padre, así el Hijo en la tierra no empieza a ser un hombre para sí que después se abre al Padre para obedecer y hacer su voluntad, sino que el hecho de ser el abierto, el receptor, el obediente, el cumplidor, es lo que hace ciertamente un hombre, pero no un hombre entre otros, sino, como dice Pilato,
el hombre, el ecce homo, he aquí al hombre. Es importante para entender la misteriosidad de Jesús, de toda la vida de Jesús, considerar la dimensión trinitaria de esta existencia eterna de Cristo. En su comportamiento eterno, cuando trata con los hombres, está haciendo presente la eternidad de Dios. Jesús amó a los hombres como el Padre nos ama. La caridad de Cristo muestra, por tanto, una caridad, un amor eterno, el de la Trinidad. El comportamiento de solidaridad y amor de Jesús por los pobres, los pequeños, los desamparados, los pecadores, refleja el amor y la entrega al Padre y del Padre a Él. La existencia eterna de Jesús define adecuadamente la teología trinitaria contemplada como esencia de la Trinidad, que es la caridad. El amor de Dios manifiesta no sólo la ontología de la persona de Jesús como relación absoluta de entrega a otro en el amor, sino también la ontología de Dios Padre y Espíritu como amor. El Hijo eterno del Padre es el que se hace hombre. La encarnación expresa el dinamismo de la salvación cuando nace el Hijo del Hombre entre los hombres para vivir como hombre, Hijo del Padre, hermano de los hombres, revelando así el amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las obras de Jesús nos interesan en cuanto son expresión de la persona divina encarnada y, por lo tanto, signo visible, revelación del misterio del Padre. Las obras con las que Jesús mismo revela el misterio de Dios. Es frecuente utilizar el término obras y pensar inmediatamente en los milagros de Jesús. Esto ciertamente está atestiguado en el Evangelio como una parte importante del ministerio de Jesús, tanto que no puede ser quitada la realización de los milagros sin que la propia predicación de Jesús sufra detrimento. En algunas palabras de Jesús, él mismo habla de los milagros realizados e incluso les da una interpretación clara. Estas palabras de Cristo son testigo de sus milagros, asociándolos directamente a su enseñanza históricamente fundada. Sucede así, por ejemplo, lo que ocurre con Corazaín y Betsaida en el capítulo 11 de San Mateo. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que en sayal y ceniza se habrían convertido. Solo en San Mateo encontramos un indicio de milagro en Betsaida, donde le trajeron un ciego para que lo tocara. No se narra, sin embargo, la curación. Y sobre milagros realizados en Corazaín no hay ningún testimonio en todo el Nuevo Testamento. Esta ausencia de milagros se convierte en un argumento que justifica el origen de la palabra que Jesús menciona, porque el silencio del Nuevo Testamento sobre estos milagros hace muy difícil explicar a qué se refiere Cristo cuando habla de ello. Es muy elocuente también el pasaje de Mateo capítulo 12. Si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús establece un vínculo causal entre su poder sobre los demonios y la llegada del reino de Dios. Porque el reino de Dios ha llegado, los demonios son vencidos por Jesús. De este modo se afirma que la expulsión de los demonios visibiliza la llegada del reino. La verdad de su predicación sobre el reino queda confirmada por su actividad exorcizadora, y estos, los exorcismos, son signo de que el reino de Dios ha llegado. Signo es una palabra clave que nos permite entender los milagros según el Nuevo Testamento. De las denominaciones que los milagros reciben en el Nuevo Testamento, se habla de ellos como obras, acciones de poder o de fuerza, prodigios. La preferida por los evangelistas, y lo más importante, la que sirve para designar lo más esencial del milagro, es precisamente la palabra signo. La categoría para referirse a milagro en griego es dynamis,
que alude a fuerza, a poder de Dios. También se habla de prodigios, no solamente combinando esta palabra con las anteriores. Es decir, nunca en el Nuevo Testamento se dice que estas extraordinarias obras de Jesús son prodigios. Siempre se habla de ellas como signos y prodigios. Los milagros en el Evangelio son, en primer lugar, signos, acciones de Jesús claramente visibles y llamativas, porque tienen un cierto carácter de prodigio inexplicable. Por eso causan tal asombro que obliga a los testigos a preguntarse por la fuerza o el poder que ha obrado lo que han visto. Esta pregunta se hace extensiva no solamente a los milagros de Jesús, sino a la persona de Jesús que obra milagros. Así el milagro se convierte en un signo poderoso de Dios que se ha mostrado haciéndose presente en la persona y en las acciones de Jesús. Es la fuerza divina, la dinamis, que se hace visible en el milagro, a través del cual el amor de Dios al hombre llega a él con eficacia. En los milagros, Jesús revela el amor del Padre como amor gratuito, que no busca reconocimiento ni vanagloria, que encuentra su credibilidad justamente en la fuerza del amor que se ofrece buscando el bien de las personas, su liberación de todo mal, desde la enfermedad, pasando por la muerte, hasta la liberación del pecado y del dominio de Satanás. Así se muestra el poder de Dios que lucha contra el mal presente en el mundo, contra todo mal, el mal físico, la enfermedad, el mal social, es decir, la exclusión, la marginación, el mal irremediable, la muerte, y el mal esencial, el pecado. En Mateo capítulo 12, el milagro es descrito como un signo de que el reino de Dios ha llegado ya. El milagro no fue ante todo una prueba externa de la venida del reino, es decir, el hecho de que Jesús obraba milagros probaba que el reino había venido, sino uno de los medios por los que el reino vino. Los actos de poder fueron armas que Jesús usó para rescatar a los hombres y al mundo del dominio del mal. Cuando Jesús curaba a un enfermo o resucitaba a un muerto, estaba venciendo el poder satánico que se manifestaba en la enfermedad y la muerte. Es precisamente su relación con el reino lo que muestra que los milagros hablan no tanto del poder de Dios, sino más bien de que ese poder se muestra precisamente como misericordia. Jesús revela al Padre sanando, devolviendo la vida, liberando al hombre del pecado y del dominio de Satanás. Expulsando los demonios, muestra que el poder de Dios es más fuerte que el poder de Satanás y que el reino de Dios viene a librar al hombre de su sometimiento y de las fuerzas del mal y del pecado. Resucitando muertos, afirma el valor de la vida humana y el misterio de Dios Padre, el Dios vivo que da la vida a los muertos, que no ha creado la muerte ni quiere la muerte del pecador, sino que se convierta de su conducta y que viva. Con la resurrección de los muertos, Jesús anticipa ya la resurrección escatológica de los muertos al final de los tiempos. Los milagros muestran también la fuerza y el poder de Dios que viene al hombre para librarlo de todo mal y de toda opresión. Aquí se incluyen también las curaciones de enfermos, particularmente significativas en cuanto que para la mentalidad de muchos israelitas la enfermedad era castigo del pecado y en muchas ocasiones suponía, por razón de impureza, exclusión del templo y de muchos ámbitos de la vida social en Israel. Al sanar a los enfermos, Jesús también borraba su estigma social, los reintegraba a la vida del pueblo. También existen los milagros sobre la naturaleza. En ellos, Jesús muestra que la gloria del Padre y el amor de Dios abarca la creación entera y prepara los cielos nuevos y la tierra nueva, cuando el cosmos transformado participe plenamente de la incorruptibilidad divina y sea definitivamente liberado de la vanidad y de los gemidos semejantes a los de los dolores de parto, como dice la carta a los romanos. Es preciso insistir, por tanto, en que por medio de los milagros Jesús revela al Dios Padre misericordioso que interviene para salvar. Son también signos que remiten a Jesús mismo en cuanto que es Él el autor de los milagros, el verdadero signo del amor del Padre, el portador de la salvación prometida y esperada.
Jesús realiza los milagros desinteresadamente en beneficio de los otros. Los milagros son vehículo de salvación no solo corporal, sino también y sobre todo espiritual. Los milagros son signos de que la era mesiánica que Dios prometió a través de los profetas del Antiguo Testamento ya está presente en la persona de Jesús de Nazaret y tendrá su colofón en la instauración del reino escatológico. Pero no son solo los milagros lo que revela el misterio del Padre. Sin referencia al más amplio contexto de su vida cotidiana y de su misión, que veremos fase por fase, toda la vida de Jesús es signo del Padre. Si no tenemos esto en cuenta, los milagros dejarían de ser signos. De hecho, según el testimonio del Evangelio, no bastaron los milagros para que Jesús fuese creído e incluso llegaron a ser interpretados como prueba de que estaba endemoniado. Podemos hablar de signos en relación a estas otras acciones de Jesús. Según San Mateo, capítulo 12, versículo 39, Jesús es signo. Semeion es el mismo término utilizado para hablar de milagros por su generación, como lo fue Jonás para los habitantes de Nínive. Pero en Mateo, a diferencia de Lucas, el signo se refiere a la palabra de Jesús, a su predicación. Todo lo que Jesús dice y hace para revelar el misterio del Padre tiene valor de signo, puesto que remite siempre al misterio del Padre que está en el origen de todo, incluida la existencia histórica y la misión de Jesús. Él dispone del reino que el Padre propuso para él. Él lleva a cabo las obras que el Padre le concede, porque ha venido en nombre del Padre, que a través de las obras da testimonio de él, de que es efectivamente el Hijo de Dios. Son muchas otras obras, signo de su filiación divina, que tienen relación con el misterio del Padre. No solamente Jesús revela el misterio de Dios a través de los milagros, sino a través de toda su vida. Vamos a hacer una pausa musical y vemos cómo, no solo en los milagros, sino en otras obras de Jesús, el Señor revela el misterio de Dios Padre y por eso toda su vida es misterio. Pregunta 101 del compendio del Catecismo. Jesús, ¿quién eres tú? Eres un Dios, eres un hombre. Quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? Eres el Verbo y un niño que no habla. Vives oculto y eres tú la luz. Eres eterno y naces de una madre. Eres la vida y mueres en la cruz. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? Eres un Dios, eres un hombre. Quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? Eres el cielo y vienes a la tierra. Eres la fuerza y te vistes de humildad. Tú que eres grande y has hecho cuanto existe, vienes buscando mi ayuda y mi amistad.
Jesús, ¿quién eres tú? Eres un Dios, eres un hombre. Quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? Eres inmenso y cabes en la cuna. Eres presencia de un Dios que se acercó. Eres misterio y quieres que te toque. Eres la gloria y sufres como yo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? Eres un Dios, eres un hombre. Quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? Estás sintonizando Radio María, la emisora de la Virgen, y escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación para apasionados buscadores de la verdad, que puedes sintonizar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos escuchas desde las Islas Canarias. Hemos escuchado esta, creo que famosa canción, ¿Quién eres tú? Jesús, quiero saber quién eres tú, porque estamos tratando la pregunta 101. ¿En qué sentido toda la vida de Cristo es misterio? Y hemos visto el sentido teológico de la palabra misterio, que difiere del sentido corriente común de este término, y el uso que se le da en el Antiguo y Nuevo Testamento, y cómo Jesucristo, a través de sus milagros, revela a Dios Padre. En eso consiste el misterio, en dar a conocer el designio salvífico de Dios a través de la historia. El plan salvífico de Dios es lo que en teología entendemos como misterio. Pero, como decía antes de la pausa musical, no solamente los milagros de Cristo revelan el plan salvífico de Dios, sino toda su vida. Fijaos que el judaísmo contemporáneo de Jesús sabe que Dios puede perdonar misericordiosamente los pecados, pero solo Dios perdona. No hay en Israel ningún ministerio que visibilice este perdón. Este se obtiene de Yahvé con la súplica sincera y confiada, acompañada con gestos de arrepentimiento y penitencia, como muestran muchos salmos, o como se hace también a través de los sacrificios del culto judío, por medio de los cuales podía lograrse la reconciliación con Dios. Para Israel, el perdón viene de Dios y no se obtiene mecánicamente por el rito sacrificial, aunque los israelitas cayesen repetidas veces en la trampa del legalismo, creyendo que por ofrecer el sacrificio ritual el perdón sería más o menos automático. Basta leer el capítulo 1 de Isaías para descubrir la crítica que el profeta hace a esta deformación del sentido originario del culto a Dios en el templo. Dios puede perdonar, pero solo si el sacrificio va acompañado de un corazón justo y compasivo en relación con el prójimo. Sin esto, los sacrificios resultan abominables para Dios. El perdón siempre es de Dios, que ama misericordiosamente y permanece fiel a su voluntad de bendecir y tratar a Israel como un hijo. Nunca, según el Antiguo Testamento, el perdón se merece, sino que siempre es expresión de la gratuidad y del amor de Dios, que está siempre dispuesto a perdonar al que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado. El Salmo 51-50, el Miserere, es una clara muestra de esto. Jesús revela el misterio del amor de Dios con respecto al perdón, no contradiciendo la ley antigua en este campo, sino introduciendo en su obra dos novedades radicales que se hacen visibles en el episodio de la curación del paralítico. Jesús, él mismo, perdona los pecados y además lo hace sin que el paralítico haya mostrado previamente un signo de arrepentimiento ni haya pedido perdón por sus propios pecados. Estas dos cosas originan escándalo, aunque sea más radical la primera de ellas. ¿Quién es este para perdonar pecados?
Como sabemos, Jesús utiliza la curación del paralítico como signo de que tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. La pretensión de autoridad para perdonar los pecados es un signo de la conciencia que tiene Jesús de ser el Mesías, el Hijo de Dios, conciencia que viene acreditada por el milagro que el Padre le concede hacer. Lo que está en juego en primer lugar es su identidad como Salvador y también como revelador del Padre, que viene al hombre como misericordia y ofrece gracia y perdón. Pero la identidad de Jesús está al servicio de un actuar de Dios Padre que resulta escandaloso para muchos en Israel. El perdón no es en Jesús respuesta de Dios a la petición del hombre, sino oferta gratuita del Padre que se hace visible en la carne del Hijo. Dios perdona el primero del mismo modo que ama también el primero. Eso no excluye, desde luego, la exigencia, que en Jesús también es muy clara, de la conversión y del arrepentimiento, pero se subraya en el Evangelio que la iniciativa es del Padre, que busca al pecador no para destruirlo, sino para ofrecerle como don su perdón. Así se revela el misterio que el amor de Dios tiene hacia el hombre. Es un don originario que tiene su fuente en el mismo corazón del Padre. Los pecadores son también amados por el Padre y Jesús subraya que Dios no discrimina a las personas, que hace salir el sol sobre buenos y malos y que el Padre le ha enviado para cuidar a los enfermos más que a los sanos. Esta enseñanza de Jesús resulta siempre escandalosa para los cálculos humanos. Lo sigue siendo hoy, pero no es difícil imaginar el escándalo tan vivo que suponía esta predicación en los tiempos de Jesús. El Evangelio nos da muchas muestras de permanente rechazo de los fariseos a esta forma de entender la misericordia de Dios y podemos apreciar también la firme convicción de Jesús sobre el actuar del Padre, donde brota también la fortaleza con que lo afirma frente a la resistencia de casi todos. Por lo tanto, Jesús revela al Padre, en este sentido, su misterio, cuando perdona. Y lo mismo ocurre cuando tiene amistad y come con pecadores e impuros. Esto también es revelación del misterio de Dios. Por su oferta de perdón, por su llamada especialmente a los enfermos, a los pecadores, no es de extrañar que Jesús sea seguido precisamente por ellos, por los pecadores e incluso por los pecadores públicos, entre los que se menciona explícitamente a los publicanos y prostitutas. Le siguen, sin duda, porque no son rechazados, pero sobre todo porque son acogidos con ternura y misericordia, con empatía, simpatía y amistad. Dirán de Jesús, este es amigo de publicanos y pecadores y come con ellos. Esta maliciosa acusación de la que Jesús se defiende con cierta ironía y denunciando la ceguera de sus acusadores, tiene fundamento objetivo en la acción de Jesús. Es frecuente en los evangelios ver a Jesús sentado a la mesa con publicanos y pecadores o entrando en casa de alguno de ellos por su propia voluntad. Es una actitud que sorprende y escandaliza, cosa de la que se hacen eco los evangelios. Si estos, los pecadores, le siguen, es porque reciben como buena noticia de salvación la predicación de Jesús acerca del reinado de Dios, y Jesús justifica su amistad con ellos porque en el camino que conduce al reino de Dios, los publicanos y los pecadores adelantarán a sus detractores, principalmente a los fariseos. Lo que está en juego aquí es la justicia del reino de Dios, tan distinta de lo que el judaísmo contemporáneo de Jesús esperaba. Frente a una concepción rígida y anquilosada de la ley que centra la justicia del hombre en el cumplimiento estricto y exterior de los preceptos, Jesús pone por delante la santidad de Dios su Padre. Ante Dios nadie es santo, nadie se justifica por sus propias obras, sino el reconocimiento humilde y dolorido del propio pecado y la confianza en el amor misericordioso de Dios es lo que justifica. El que reconoce sus pecados y se pone humildemente ante Dios pidiendo perdón, ese queda justificado. Lo que hoy puede parecer normal a muchos, era algo extraño y casi blasfemo en tiempos de Jesús.
que Dios pueda complacerse más en la conversión de un pecador que en 99 justos que no necesitan penitencia. Rompe todo el esquema legalista en el que Israel había caído. Más aún, que Dios ame a los pecadores mientras lo son y que se incline hacia su miseria ofreciendo de antemano su perdón sin juzgar ni exigir una actitud previa de conversión. Es incomprensible para los que permanecían aferrados a la lógica de la antigua alianza, que era bendición para el justo y maldición para el impío. De este modo, Jesús revela el misterio del amor del Padre como un amor originario, no condicionado por la justicia del hombre, sino creador de esta justicia en el corazón del hombre. Muy bonito, en este sentido, leer el capítulo 5 de la carta a los Romanos. Esto es lo que sucede en el paradigmático caso de Zaqueo. No es posible entender la actitud de Jesús ante Zaqueo como un recurso estratégico. Jesús mira a Zaqueo reconociendo en él a un hijo de Abraham, capítulo 19 de San Lucas, y por tanto a un destinatario de la salvación. Jesús actúa así para revelar el misterio del Padre que busca a sus hijos siempre y con más empeño cuando ve que están perdiéndose. Así puede revelar al Padre como amor que muestra su originalidad no en dejarse encontrar por el hombre, sino en salir a buscarlo. Y sale a buscarlo en Jesús, el Hijo enviado, que se revela así también que cuando el hombre busca a Dios, lo que hace es responder a un movimiento que ha tenido su origen en la llamada de Dios mismo. En definitiva, que el grito del hombre que recorre la historia es sólo respuesta al grito de Dios que lo llama. Esta es, en síntesis, la voz de Jesús, el grito de Dios encarnado en la historia que recoge el grito inicial de Dios que busca a Adán en el capítulo 3 del Génesis, antes de que éste pecara. Los que escuchaban esta revelación sorprendente del amor primero y misericordioso de Dios se veían envueltos en un diálogo que tiene su origen en la palabra eterna que Dios pronunció en sí mismo eternamente y que se revela ahora en la carne de Cristo. No la palabra del hombre a Dios, sino la palabra que Dios dirige a su criatura desde toda la eternidad, la que Dios ha dejado encarnarse progresivamente para revelarla al hombre, está en el origen de un diálogo no solo posible, sino necesario. En el principio ya era el Verbo. El primer estupor del creyente está tanto en escuchar la voz de Dios, en sentirse llamados por Él, cuanto en descubrir que el mismísimo grito, la mismísima voz con la que ya antes había gritado a Él, aparentemente incluso antes de que Él se hubiera revelado, no era otra cosa que un eco, que Dios le tocaba no tanto responder, cuanto revelar la fuente del mismo grito lanzado por el hombre. Y, por lo tanto, esta cercanía de Jesús con los pecadores revela el misterio de Dios. Y otra forma de revelar Jesús el misterio de Dios en su vida cotidiana es el elogio de la infancia. Tal vez por eso Jesús muestra su preferencia por los niños y establece como condición para entrar en el reino de los cielos el hacerse como niño. Cuando dialoga con Nicodemo, capítulo 3 de San Juan, deja claro que esto significa ante todo volver a nacer, nacer del agua y del Espíritu. Es un don otorgado por el Padre al hombre, una vida nueva que no se alcanza por las propias fuerzas, sino que se recibe. Es lo que resplandece en los niños aún no maleados por el pecado. El don originario de la vida recibida. Jesús no privilegia la inocencia de los niños, sino su receptibilidad, su pequeñez, su necesidad, su naturalidad al pedir lo que necesitan y su gratitud como respuesta. La figura del niño contrarresta la figura del adulto que cree hacerse a sí mismo y no necesita de nadie, ni siquiera de Dios. Bien al contrario, Jesús mismo se presenta como no haciendo nada por cuenta propia, sino a partir de lo que ve hacer al Padre. Dios Padre es siempre don y gracia, y aunque reclame santidad a sus hijos, siempre es Padre providente, fiel y misericordioso. En todo su obrar, Jesús revela al Padre.
Y aunque los signos de los que hemos hablado son bastante elocuentes, necesitan la palabra para poder ser comprendidos. No tanto el contenido de las palabras, que viene a coincidir con lo que hemos comentado acerca del significado de los signos, sino a la cualidad de la palabra de Jesús, al modo en que son dichas teniendo en cuenta su origen, su intención, su autoridad, según dicen los evangelistas. Se ve fácilmente que Jesús no cita como autoridades que confirmen la verdad de sus palabras a otros maestros de Israel. Se podría objetar que no sabemos a ciencia cierta si Jesús había recibido formación suficiente como para conocer sentencias de rabinos anteriores en los que poder apoyarse. Cabría pensar que su silencio sobre enseñanzas rabínicas se deba a ignorancia. No parece que esta sea la realidad. En cualquier caso, el Evangelio nos ofrece otra explicación. Jesús habla de lo que ve hacer al Padre y de lo que oye al Padre. La palabra sale de él con autoridad porque él es el mismo Hijo único del Padre, ungido por el Espíritu Santo. No me refiero a la ontología de la persona de Jesús, el Logos que estaba desde el principio junto a Dios y era Dios. Él es la misma palabra de Dios que ha sido pronunciada ahora en la plenitud de los tiempos y no como en los tiempos antiguos, en muchas ocasiones y de muchos modos, sino de una sola vez. La palabra de Jesús brota de su humanidad ungida por el Espíritu Santo, cuando dice San Lucas que volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, cuando él mismo se presenta como ungido en la sinagoga, afirmando que en él se cumple la profecía de Isaías capítulo 61, tal como narra el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas. Jesús pertenece totalmente a Dios. Es el Hijo encarnado enviado por el Padre y amado por él, ungido por el Espíritu Santo, que le comunica sus dones, su fuerza y su sabiduría. Esta pertenencia de Jesús al misterio de Dios explica también la libertad y la verdad de su palabra. Es capaz de llegar al corazón de sus destinatarios, y no solo porque sabe lo que había en su corazón. Él mismo es, en su persona, en su divinidad y en su humanidad, la verdad de Dios y la verdad del hombre, y todas sus palabras están al servicio de la verdad, es decir, del Padre que le ha enviado, y Él es veraz en transmitir lo que ha recibido. Así lo reconocen los que hablan con Él. A esta veracidad de su palabra corresponde que su hablar es sencillo, que sólo en contadas ocasiones utiliza una deliberada ambigüedad cuando quiere poner en aprietos a los que le buscan con torcidas intenciones, poniéndolos frente a la verdad de su propia trampa. Sus palabras se dirigen siempre al centro del problema, al corazón del hombre, sin más rodeos que los estrictamente necesarios. Porque Jesús tiene como misión, como tarea y como identidad revelar el misterio del amor del Padre. Por lo tanto, todo en la vida de Jesús, desde sus milagros hasta sus acciones de compasión, de acogida, de escucha, de perdón, de llamada especialmente a los pequeños, a los débiles, a los frágiles, a los que no tienen nada que ofrecer, es una manifestación, una revelación del misterio del amor de Dios Padre. Como dice la pregunta 101 del compendio del Catecismo, aunque la salvación nos viene plenamente de la cruz y la resurrección, la vida entera de Cristo es misterio de salvación, porque todo lo que Jesús ha hecho, dicho y sufrido tiene como fin salvar al hombre caído y restablecerlo en su vocación de Hijo de Dios. Es muy hermoso entender el término misterio como revelación nunca perfectamente abarcable, pero sí progresiva, del plan salvífico de Dios hacia el hombre. De esto seguiremos hablando de manera concreta, como en Cristo se revela este misterio, porque toda su vida es misterio, es decir, toda su vida es revelación y acción eficaz del plan salvífico de Dios para el hombre. Continuaremos con ello en los sucesivos programas. Tenemos que dejarlo aquí porque se ha terminado el tiempo hoy, pero seguiremos hablando de este precioso
modo de entender la palabra misterio en sentido teológico. Si hay alguna cuestión que haya quedado oscura, que siga misteriosa, si hay alguna pregunta que queráis hacer, alguna idea que aportar o que debatir, algún testimonio que compartir, tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383 o compendio@radiomaria.es. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.